Sí, después se escucha. Unos minutos más que ingrese alumnos más para oír el programa de este módulo. En unos minutos retorno. Vamos a dar 5 minutos. ¿Se puede ver? Buenas tardes, doctor. Sí se puede ver. Ok. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Es la última clase. Espero poder concluir en el tiempo que tenemos. Es la última clase y considero que de por ahí es una de las clases más importantes, dado que vamos a tratar un tema que es absolutamente relevante hoy en día en la odontología actual. Se trata de los cementos resinosos. ¿Qué quiere decir esto? Los cementos resinosos son aquellos materiales que están basados en materiales sintéticos y que por lo tanto a nosotros nos darían la oportunidad de poder cambiar algunos aspectos de lo que tradicionalmente se hace con un cemento. Es decir, que ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de modificar algunas conductas respecto a la fijación de restauraciones fabricadas fuera de la cavidad oral. Lo que ustedes pueden leer ahí dice exactamente lo más importante de esta charla, que es la modificación de un tipo de conducta. Lamentablemente ustedes están en un nivel en el que están aprendiendo a conocer los diferentes materiales y que por esta razón muchos de los materiales que se trabajan en nuestra facultad son parte de una odontología tradicional. Nosotros pensamos que con el advenimiento de las nuevas tecnologías y con la modificación de las currículas que van a venir ya en los próximos meses, la necesidad de modificar nuestras conductas también va a ser un reto para nosotros en la facultad, ¿no es cierto? Por ello pienso que nuestros conocimientos deben ser actualizados de manera permanente, porque la ciencia avanza tan rápido y tan aceleradamente que nos deja atrás cuando nosotros no hemos previsto de alguna manera la forma de actualizarnos. Por eso es posible entender el desarrollo de varios de los materiales, ¿no es cierto?, conociendo técnicas contemporáneas que se apliquen a nuevas tecnologías en materiales de fijación adhesiva. He escuchado muy atentamente a muchas personas hablar sobre el hecho de la actualización y de lo que nosotros necesitamos para ser mejores alumnos en nuestra facultad y por lo tanto ser mejores profesionales. Y creo que es una parte importante el entender el desarrollo de estos materiales, ¿sí? Por eso esta clase tiene un contenido muy amplio y es muy importante porque en nuestra facultad muchos de los elementos de los que voy a hablar no se realizan, no se ejecutan en la facultad. Porque hoy en día gran parte de los pacientes requieren que la restauración que les vayamos a colocar les dure el mayor tiempo posible. Y ello implica que el odontólogo de alguna manera tiene el mismo objetivo: colocar restauraciones hechas fuera de la boca que al paciente le duren el mayor tiempo posible. Esto está en función del avance tecnológico en materiales de fijación. Por eso habíamos mencionado que el cambio de conducta es importante, porque ese cambio de conducta a nosotros nos ha de llevar a tener una nueva visión sobre lo que es odontología y a la necesidad de profundizar nuestros conocimientos sobre el uso de nuevos materiales. Si nosotros no tenemos este cambio, si nosotros no encontramos la necesidad
de conocer nuevos materiales, la necesidad de aplicar nuevas técnicas. Es muy difícil que nosotros podamos estar engranados en lo que la odontología actualmente ofrece. Entonces recuerden ustedes que el año 2022 son alumnos de materiales dentales. Y el año 2025, ustedes prácticamente van a estar saliendo de la facultad y cambiando, ¿sí?, su estatus personal, su estatus social, porque pasan de ser estudiantes a ser profesionales. Y nosotros quisiéramos que en el futuro quienes se cataloguen de profesionales sean aquellas personas que nuestra facultad se encarga de formar con el mejor nivel posible. Por eso es muy importante, ¿sí? Por eso es muy importante cambiar conductas, cambiar la forma de ver las cosas y analizarlas adecuadamente para entender bien qué es lo que es la odontología actual. La cementación adhesiva, ¿sí? Quienes han estado en mis demostraciones siempre han visto el uso de modelos de trabajo. Esta es una fotografía mía, ¿no es cierto?, del modelo de trabajo que usamos para poder ejemplificar lo que es el proceso de cementación de restauraciones hechas fuera de la boca, que en este caso ya no son metálicas, o son poliméricas o son cerámicas. Y eso es lo que hoy día está normando la odontología actual. Y eso se llama odontología adhesiva, que ustedes van a llevar en el próximo capítulo con mayor profundidad con el doctor Leaño. Van a llevar porque ese es el tema que él va a tocar ahora, y ese tema involucra muchísima importancia en la formación del profesional. Entonces, para nosotros es muy importante entender esta situación, porque ya la odontología ha de ser una odontología en la cual uno dice, yo pienso que debía hacer esto, y echamos una monedita al aire para saber si se y poder ir qué hacer. Hoy en día la odontología recomienda, reconoce, piensa que todo lo que el odontólogo o el estudiante tiene que hacer tiene que estar previamente definido por la solidez de sus conocimientos. De otra manera, no tendríamos posibilidad de ejecutar, ¿no es cierto?, todos los procesos que en odontología uno intenta entender desde que está en segundo año, que es en la formación técnica, materiales dentales, la primera materia que realmente tiene un engranaje directo de los materiales con la odontología. Porque ya no estamos viendo formas, ya no estamos viendo estructuras, estamos viendo ahora la forma de preparar dientes, de devolverle la forma. Entonces, como ustedes hacen anatomía dentaria y hacen esa anatomía dentaria, eso mismo tienen que replicar luego en pequeño a escala natural en los dientes de sus pacientes, pero ya no pueden. Cada quien tiene que saber dónde va el surco proximal, dónde está la pared mesial de un X diente, qué forma tiene esa pared mesial, qué forma tiene una cúspide, qué tiene, qué angulación lleva, porque todo eso se tiene que reproducir con los nuevos materiales. Entonces hay un contenido específico para ello y hay que entender bien la evolución de los materiales, su desarrollo, las propiedades que estos pueden tener, los conceptos de por qué se utiliza este sistema de fijación adhesiva en los diferentes sustratos, las técnicas que existen para cementar restauraciones indirectas hechas fuera de la boca, o sea, en un laboratorio, las técnicas de cementación intraconducto, y ver la posibilidad de entender con algún caso clínico en la odontología adhesiva actual. Por lo tanto, hay una evolución, un desarrollo de las propiedades, ¿no es cierto?, que a todos nos permite entender mejor
qué es lo que va a pasar con la aplicación de estos productos. Muchos pacientes llegan con las formas de sus dientes totalmente alteradas y el dentista tiene que recuperar, y recupera todo esto en función de aplicar tecnología adhesiva, es decir, algo que pega dentro del conducto acá y que después es reconstruido aquí y forma un muñón, y el muñón nos ha de permitir a nosotros tener la posibilidad de tomar impresiones, una silicona, con la aplicación de el encerado y todo lo que ustedes ya han visto hasta este momento, tal vez llegar a una corona cerámica, que esta tiene que estar cementada en función de los límites que tiene la preparación. Y esos límites que se deben copiar en una impresión de silicona. Entonces es tan importante todo lo que han ido viendo que se resumen en 2 fotografías los respaldos de por qué tenemos que enseñar esa situación. Entonces, a partir de ello nosotros estamos mirando hacia el futuro, estamos viendo qué es lo que va a ocurrir próximamente en la odontología y a qué nosotros nos vamos a ajustar. Y por ello tengo que entender los procedimientos claves, ¿no es cierto? Aquí yo puedo ver una fotografía en un corte donde yo veo aquí una capa de cemento, ¿sí? Aquí veo diente y aquí veo material de restauración, un índice que está muy bajito, muy cerca al diente, a la pulpa. Entonces, aquí yo veo un cemento y yo tengo que entender que esa acción de fijar algo al diente, de cementar algo, tiene una clasificación, tiene un comentario que hacerse. Y es de unir de forma permanente 2 materiales diferentes. De unir de forma permanente 2 materiales diferentes. ¿Qué pasa si se me cae en el transcurso de el uso de la restauración? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si se sale? Quiere decir que el mecanismo de cementación o de fijación no ha funcionado como quería y que probablemente sea la acción de cementar en la cual yo haya podido tener errores y haber cometido las fallas. Probablemente no sea responsabilidad del material, ni del diente, ni de la restauración que se ha realizado, sino de los protocolos y las formas de trabajar estos elementos. Entonces, para eso existe pues una clasificación, ¿no es cierto?, que uno tiene que entender muy bien. Clasificación nos va a dar, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para entender qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los materiales que sufren una reacción química, una reacción ácido-base, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los cementos tienen una reacción ácido-base y por eso se llamaban cementos. Los materiales resinosos no poseen este tipo de reacción química, no poseen una reacción química ácido-base, ¿sí? Poseen una reacción de polimerización que en unos casos o en varios casos están activadas por una luz especial. Por lo tanto, estos materiales no deberían llamarse cementos, no deberían llamarse cementos, deberían ser llamados, ¿no es cierto?, materiales resinosos que ayudan a un proceso de fijación. Entonces, fíjense ustedes, qué importante es entender básicamente lo que ocurre, que aquí la cementación es un proceso de fijación. Y ese proceso de fijación, ¿sí?, es tan importante entenderlo que los materiales que voy a usar para lo que comúnmente se llamaba cementación, hoy día puedo llamar genéricamente como materiales para fijación química.
Entonces ahí podríamos clasificar a los materiales como de fijación mecánica, de reacción ácido-base y materiales de fijación polimérica solamente para diferenciarlos. Solamente para diferenciarlos. Porque eso me estaría permitiendo, de alguna manera, cambiar la forma en cómo yo veo a los materiales dentales. Entonces, las clasificaciones ayudan a ordenar la forma de pensar de nosotros, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros. Y esa forma de pensar a nosotros nos ha de permitir entender perfectamente bien, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con los materiales. Entonces, vamos a entrar a clasificar, ¿no es cierto?, los materiales por su evolución tecnológica. Entonces yo veo que aquí han habido varios materiales, desde los que hemos visto al principio, el cemento Harvard, ¿no es cierto?, el cemento Harvard, que era un cemento de fosfato de zinc, ¿no es cierto?, porque la tecnología ha ido cambiando. Entonces uno de los primeros cementos era el cemento de fosfato de zinc. Después hemos visto al cemento de policarboxilato también, que era más o menos el puente de fijación mecánica, química, por estos otros de fijación química netamente al diente, ¿no es cierto?, por reacción de polimerización. Y luego vimos al cemento de ionómero de vidrio, que también es un cemento que empieza a predecir los cambios que pueden haber, porque allí existen cementos de ionómero de vidrio modificados por resina. Ya estos materiales tienen diferentes formas de evolucionar, tienen diferentes formas de ir cambiando como tal. Luego aparecen pues, los cementos de resina adhesiva. Aquí hay varios tipos de cemento de resina, varias marcas de cementos de resina adhesiva. Y la evolución y la tecnología hace que aparezcan además cementos de resina, pero que son autoadheribles, cementos de resina autoadhesiva. Y luego vienen y aparecen cementos, ¿no es cierto?, que ya son selectivos de la zona donde van a trabajar. Y ya no sabemos qué más va a venir después, porque las tecnologías avanzan tanto y permanentemente que a nosotros no nos permite quedarnos en un solo lugar. Entonces tengo pues que entender, tengo la necesidad de entender todo lo que hemos visto antes, todos los materiales que aparecen, los cementos de fosfato, los cementos de carboxilato, ¿no es cierto?, las marcas, los colores que los diferencian, la gran cantidad de número de vidrio que existen, aquellos que ya se utilizan básicamente ¿cómo les diría?, en formulaciones únicas como estas, ¿no es cierto?, para que obviamente el dentista tenga la posibilidad de cuidar a su paciente en términos de contaminación cruzada o de la selectividad y el uso y la disponibilidad de materiales que tenemos. Por ejemplo, el proporcionamiento que es tan crítico en los ionómeros de vidrio con las cápsulas hoy día no existe. La proporción siempre una y la consistencia que logremos siempre va a ser una. A diferencia de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que son técnicas en las cuales puedo, de acuerdo al gusto que yo tenga o al conocimiento que tenga, mezclar el material y poder obtener diferentes consistencias, ¿no es cierto? Entonces, en todo ha habido evolución, evolucionan los materiales, evolucionan
los kits que traen materiales, la tecnología, los equipos, los goteros han evolucionado, queridos amigos, las espátulas evolucionan. Todo ha ido evolucionando de tal manera que ahora hasta podemos llegar a tener cápsulas que a nosotros nos dispensan sistemas de pasta con solamente hacer un clic. Entonces aquí lo importante es que yo sé cuánto me cuesta un clic y cuánto de material me va a sacar cada clic. Entonces, en términos financieros, de economía y tal, hasta en eso genera uno cambios de conducta cuando uno va a trabajar con estos cementos resinosos, en algunos casos autoadhesivos, en otros casos no. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos materiales para ver. ¿Qué es el cemento resinoso básicamente? ¿Sí? El cemento resinoso tiene que tener una composición casi similar a las resinas compuestas. Tiene bis-GMA, que es una molécula muy grande, es bisfenol glicidil metacrilato. Tiene silano como agente de unión, que ustedes ya van a entender luego ya que es el silano. Y tiene elementos de relleno como la sílica, el vidrio de bario y el cuarzo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí 3 elementos básicos claves en la composición de un cemento resinoso. Bis-GMA, que es una molécula gigante orgánica, esto que es la sílica, vidrio de bario, cuarzo, entre muchos otros rellenos que pueden existir, que es la parte inorgánica, y para que este se una con este tiene que existir de por medio un silano. ¿Sí? Y por supuesto que aquí tienen que entrar algunos elementos claves como son monómeros diluentes como el trietilenglicol dimetacrilato, el dimetacrilato de uretano, etcétera, etcétera. Tiene iniciadores como el peróxido de benzoilo, que es el que genera una reacción química autónoma, podríamos decir, y la canforoquinona, que es el iniciador que activa con la luz la polinización. Tiene como activadores la mina terciaria, como inhibidores la hidroquinona, tiene radiopacificadores, para que se lo vea en la radiografía, al bario, al estroncio y algunos colorantes y pigmentos. Entonces yo con eso puedo entender básicamente qué es este material y qué formas tengo yo de poder entender todo lo que he visto antes. Cuando ustedes han visto polímeros con el doctor Leaño en el segundo o tercer parcial, no recuerdo bien, cuando ustedes han visto polímeros, han visto formas de polimerización, que en este caso con los cementos resinosos se llaman formas de activación, ¿sí? Y esas formas de activación son, primero, materiales autopolimerizables, donde existe una mina terciaria con peróxido de benzoilo, fotoactivados por luz visible con la canforoquinona, ¿no es cierto? Y aquellos de activación dual, donde hay activación física y química, o sea, las dos que preceden, ¿no es cierto? Y que todas estas reacciones químicas normalmente son reacciones que obedecen a la polimerización por reacción de adición. Entonces aquí yo voy a tener claro sobre qué base debo trabajar estos materiales, qué es lo que son en realidad estos materiales de fijación química, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo tengo, ¿no es cierto?, que entender que hay también otros sistemas de materiales. Por ejemplo, cemento de grabado total, separado el grabador, el agente de unión y un sistema de cementación. En este momento no van a entender mucho hasta que el próximo grupo de capítulos que vayan a ver de lecciones les explique con detalle varios de estos elementos. Pero cementos de grabado total significa que tienen un material ácido que permite hacer la preparación del sustrato, en realidad acondicionar el substrato, quiere decir el esmalte, la dentina o alguna base policerámica, pero es un cemento de grabado total, aquel que tiene un ácido grabador, un agente de unión que en realidad es el sistema adhesivo y el sistema de cementación o el cemento propiamente dicho. Es muy difícil desligarse de la terminología tradicional, por eso para que se entienda mejor sigo utilizando el fenómeno o la palabra de cemento, ¿sí?
El otro material de fijación que usa un sistema de autograbado sin ácido fosfórico para desmineralizar el diente, ¿sí?, corresponden a sistemas en los cuales el ácido está incorporado al material, y por eso cuando se combina el grabado ácido y el sistema adhesivo, luego recién se puede aplicar el cemento. Los cementos de autograbado que incorporan a estos materiales ácidos, por lo cual no son pasos adicionales los que se necesitan. Si ustedes han ido recapitulando las técnicas y las formas de cementación, ustedes se han ido dando cuenta que existen varios sistemas de cementos y que cada uno tiene un protocolo de mezcla y de cómo se lo tiene que llevar a la cavidad oral o a la pieza dentaria. Entonces aquí existen ciertos materiales que nosotros vamos a ir viendo, vamos a analizar, y que existe una relación entre, por ejemplo, sistemas adhesivos y materiales de cementación, lo cual a veces es bien difícil de entender porque uno no sabe por qué en realidad hay una incompatibilidad química entre ellos. Y es que todos los materiales que traigan sus propios monómeros ácidos van a tener amina terciaria. Y los adhesivos corresponden a situaciones de que forman membranas permeables, ¿no es cierto?, lo cual hace una incompatibilidad química y genera una polimerización inadecuada, porque hay una incompatibilidad física entre ellos, ¿sí? La composición de los cementos resinosos autoadhesivos también cambia un poquito. El líquido tiene éster fosfórico metacrilato, ¿sí?, dimetacrilatos, acetatos y estabilizadores o iniciadores. El polvo tiene vidrio de fluoralumino silicato, sílica, hidróxido de calcio, sustitutos de la pirimidina, compuestos de peróxido, pigmentos e iniciadores. Entonces esto quiere decir que yo tengo una matriz orgánica en la composición y una matriz inorgánica, ¿no es cierto? Que esta matriz orgánica está constituido por partículas 4-meta, que son metacrilatos con grupos fosforados o fosfóricos, ¿no? Y la matriz inorgánica, el vidrio de aluminio silicato, bario o cualquier otro, que en realidad actúan como rellenos. No se olviden que entre estos dos tiene que haber algo que pueda unir esta matriz orgánica con otra matriz inorgánica que se llama silano, ¿sí? Luego, obviamente, tiene que venir una reacción química, ¿no es cierto? Y esa reacción química es el hidróxido de calcio, por ejemplo, que se puede producir con el ácido fosfórico o la hidroxiapatita, ¿no es cierto?, lo cual va a generar que se una el calcio con esos fosfatos y pueda tener agua liberada en estos casos, ¿no es cierto? Por eso el material tiene características de algo hidrófilo, ¿sí? Y por eso tiene también mayor contacto con el diente. El pH en el que puede trabajar esto es del pH 1 al pH 6. Luego viene, por supuesto, una reacción química, ¿no es cierto? Y esa reacción química tiene que ver con el agua, ¿no sé? ¿No es cierto? Que es la agua que está formada durante la reacción química y que es usada para unir los radicales fosfóricos con los metálicos como el aluminio, estroncio o calcio de cada partícula vítrea de fluoraminoxilicato. ¿Se acuerdan del FAS? Del fluoroaluminosilicato, de las partículas de fluoroaluminosilicato que podrían ser rellenos de los iones del vidrio, ¿sí? En este momento también existe la liberación de iones de flúor, porque algunos de estos tienen flúor y parte de estas partículas vítreas si son silanizadas y se unen con los radicales metacrílicos, entonces va a haber la posibilidad de realmente tener una unión química muy fuerte, ¿sí? Esta unión química a nosotros nos permite entender que aquí existe también un mecanismo de reacción, más allá de esto, que es autofoto y dual. Aquí hay una reacción triple, ¿no es cierto? Una reacción triple que nosotros entendemos como la reacción química de polimerización a oscuras, que es lo que hace que este material también sea diferente, es decir, siga polimerizando hasta poder lograr la mayor cantidad de polímeros posibles. Obviamente, mucho de esto tiene que ser comprendido, entendido a través de imágenes de microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Y por lo tanto,
cuando uno encuentra o puede analizar y ver el funcionamiento de estos ácidos, entonces uno se puede dar cuenta y la importancia que tiene el hecho de que estos materiales se unan verdaderamente a la estructura dentaria. Que eso es lo que en realidad generaría que los materiales que se van a adherir se quedan pegados por mucho tiempo, y lo que haría que obviamente nosotros tengamos un determinado tipo de nivel de confianza en estos procedimientos que cumplen con ese propósito de hacer que la restauración dure mucho tiempo. Entonces, hay varios materiales, ¿no es cierto? Varios materiales. Por ejemplo, hay uno que se llama Relax Ultimate, que es un cemento adhesivo, ¿no es cierto? Y que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, que la polimerización de este cemento se lleva a cabo por medio de dos sistemas, ¿no? Por luz, con la canforoquina que les he mencionado antes, y químicamente por la reacción de aminas terciarias de lo que es la relación peróxido-amina cuando se produce la reacción de curado dual. Entonces quiere decir que estos materiales, por ejemplo, es de curado dual. Tiene un activador dual que permite trabajar con un sistema de esto que es incorporar el Scotch Bond Universal, que es incorporado al material, y que por lo tanto ellos dos sinergizan la posibilidad de pegarse al diente. Poseen un tipo de gel de 3 minutos y uno de fraguado de 4.5 minutos. ¿Qué pasa entre estos 3 y estos 4.5? Porque estos dos, la posibilidad de que el cambio químico también genere cambios de la materia como tal, para que al momento de los 4.5 minutos, 4 minutos y medio, este material esté completamente polimerizado, ¿sí? Y al estar completamente polimerizado, entonces ya va a llegar a un nivel de rigidez, de dureza, tan importante que nos ha de servir para, en todo caso, nos ha de servir para entender entender lo que realmente significa este tipo de material al momento de que está haciendo aminas aromáticas de coloración, y el activador de curado oscuras es compatible con un sistema adhesivo universal como el Scotch Bond Universal, ¿sí? Integra algunos imprimadores para todo tipo de materiales cerámicos y metálicos, y obviamente mejora su performance, mejora la forma de actuar cuando la dentina está grabada, ¿sí? Ya sea que esté húmeda o seca, y obviamente no requieren refrigeración. Entonces a nosotros nos interesa saber esto. ¿Para qué? Porque los sistemas de adhesivos autograbadores hoy en día están muy de moda, a pesar de que estos han aparecido a finales de los años 90. Estos se basan en uso de monómeros ácidos. Entonces lo que ustedes tienen que recordar es que los materiales o los sistemas de adhesión de autograbado tienen incorporados sistemas ácidos que acondicionan e imprimen y se adhieren al tejido dental. Probablemente esta clase nosotros la tengamos que repetir en algún momento, cuando ustedes entiendan bien lo que son los materiales resinosos para fijaciones, ¿no es cierto? De que estos pueden ser considerados multimodales, o sea, se puede usar de muchas formas, ¿sí? Se pueden adherir a todos los sustratos conocidos en la odontología, además de que son compatibles con diferentes técnicas de adhesión. Entonces es un material multimodal, por ejemplo, el Relax Ultimate, que a nosotros nos sirve muchísimo para entender bien qué es lo que pasa. Pero entonces yo tendría que hacerme algunas preguntas y surgen algunas interrogantes. Después de haber visto tal cantidad de cementos, una gran cantidad de cementos, surgen algunos interrogantes que son importantes de ir recuperando. Por ejemplo, ¿cómo me va a ayudar un cemento de resina? ¿Cómo me va a ayudar este material químico resinoso a fijar
a fijar las restauraciones que hemos hecho en el laboratorio. ¿Me va a ayudar? ¿Es mejor? ¿Debo dejar de usar mis otros cementos? ¿No es cierto? ¿O puedo seguir usando todos los otros cementos que he visto? Entonces aquí existe un concepto ya más que técnico, filosófico, de saber qué es lo que le conviene al paciente. Entonces ahí habrá que hacer una indagatoria importante al paciente para que nosotros sepamos qué tipo de paciente es y si yo voy a hacerle una incrustación de resina o de cerámica y si mi paciente está indicado para eso, ¿sí? Y además, un interrogante que es muy importante es que aquí tengo que cambiar tecnología y seguramente eso va a demandar mayor inversión. Entonces, ¿demanda mayor inversión el cambio de tecnología? Por supuesto que sí. Demanda mayor inversión, así como para que el odontólogo profesional sepa que si va a invertir, si va a invertir en cementos adhesivos de última generación, tiene que invertir en lámparas y en un montón de elementos que son accesorios necesarios, imprescindibles para trabajar este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen muchísimos elementos ventajosos, ¿no es cierto? Tienen muchísimas propiedades. Entonces, ¿me va a ayudar un cemento de resina? Por supuesto que me va a ayudar. ¿Sí? ¿Debo dejar de usar mis otros cementos? No, porque cada cemento tiene una indicación clínica, ¿no es cierto? ¿Demanda mayor inversión en el cambio de tecnología? Sí, demanda mayor inversión, pero voy a ganar en muchos otros elementos. Por ejemplo, en las propiedades que tiene el material. La propiedad de resistencia, ¿no es cierto? Que es un material que debe resistir fuerzas masticatorias, resistencia compresiva, ¿no es cierto? Lo cual es un indicador crítico del éxito de estos materiales. La resistencia tensional, ¿no es cierto?, que es crítica porque estos materiales son quebradizos y que son básicamente lábiles a fallas por tensión, excepto algunos materiales que tienen algún tipo de carga diferente, ¿no es cierto?, que le permite al material trabajar de forma diferente cuando estamos hablando de estas situaciones que se presentan con los materiales. Entonces, entre todas las propiedades, los módulos de elasticidad, ¿no es cierto? El módulo de elasticidad que debería ser compatible con la estructura dentaria en relación a lo que es el material mismo como material y los cementos, los materiales de restauración y los cementos de fijación, el diente con el material de fijación. Entonces existen posibilidad de que por este módulo de elasticidad todos experimenten la misma cantidad de resistencia, por ejemplo, a la fractura, de deformación plástica, ¿no es cierto?, donde deben resistir la tendencia a fluir bajo cargas oclusales y evitar que se deforme el material. Eso es deformación plástica, ¿no es cierto? La deformación plástica o deformación permanente resulta en la pérdida de adaptación del agente de fijación y por lo tanto eso puede producirle el desprendimiento del material de restauración o la generación de un gap, ¿sí? Entonces algunos cementos resinosos con bajo contenido de relleno sufren este fenómeno de deformación plástica o deformación permanente, ¿no es cierto?, que es más significativa cuando ocurre, ¿en qué circunstancias? Cuando ocurre un mayor grosor, cuando el cemento está colocado en una capa cementante muy gruesa, ¿sí? Cuando los materiales están desadaptados y ven comprometida su retención y las formas de resistencia
que en ese caso podrían ser muy pobres, ¿no es cierto? O que debe resistir a cargas tensionales o cargas oclusales excesivas. Entonces, hay muchos elementos. La solubilidad, eh, y estabilidad de estos materiales ha sido base. Es que estos materiales son, no, perdón, estos materiales resinosos, que estos materiales son solubles parcialmente en medio acuoso. Los cementos de fijación química resinosos son los menos solubles, sin embargo podrían absorber agua, ¿sí? Y ese es su uno de sus mayores problemas, es su apetencia por la humedad y por el agua. Esta absorción es muy deletérea, muy dañina y la propiedad de estos materiales. Por ello es importante escoger un material de fijación que tenga cantidad de relleno orgánico suficiente y que puedan tener una polimerización adecuada, ¿sí? El otro factor que se analiza es el espesor de película. El espesor de película es el grosor de la película cementante, el grosor o la cantidad de material de fijación que existe. Esto es crítico para el asentamiento de cualquier restauración indirecta. Es crítico porque si no tengo buen espesor, si no tengo un buen flujo en el material, no me va a permitir asentar adecuadamente a la restauración y eso va a influir en la altura de la restauración, va a modificar la oclusión y es prácticamente imposible separar el material de restauración con el sistema adhesivo que ya fue tratado primeramente antes de ser colocado en boca. Entonces, el espesor de película es importante porque recuerden que está bajo una recomendación de la Asociación Dental Americana que recomienda grosores menores a 25 micras para poder ser aceptados, ¿sí? Y esto se logra en prótesis fijas de precisión y en menores a 40 micras aceptable para otros propósitos. O sea, cuando yo tengo una gran cantidad de material, en algunos casos de prótesis fija, ninguno de ellos debería pasar de las 40 micras, ¿no es cierto? Porque eso no sería posible de aceptar. Los valores aceptables para indicar un cemento están por debajo de las 25 micras. El tiempo de trabajo es súper importante. El tiempo de trabajo se evalúa como el tiempo que nos da el material para que éste fluya hasta llegar a su mínimo grosor, perdiendo asentamiento completo. Entiendan eso. Se evalúa como el tiempo que nos da el material para que éste fluya hasta llegar a su espesor mínimo grosor posible, antes de que el material endurezca, porque una vez que endurece el material y la capa queda gruesa porque uno no logró presionar bien la restauración, ahí se quedó. Entonces, inutiliza, ¿no es cierto? Inutiliza el cemento y básicamente hay que repetir todo el procedimiento, ¿sí? Recuerden ustedes que los cementos resinosos comienzan a polimerizar tan pronto como se inicia la mezcla, como cualquiera de las otras reacciones, ¿sí? Motivo por el cual, digamos, el clínico debe ser muy rápido si quiere llegar al completo asentamiento de la restauración antes de que el cemento pase a endurecer, ¿no es cierto? Entonces, el clínico tiene que ser rápido y tiene que obviamente entender muy bien ese proceso de restauración que existe. Dentro de estas propiedades, ¿no es cierto?, está la integridad marginal, el asentamiento e inclinaciones, ¿no es cierto? La falta de integridad marginal es responsable de la acumulación de placa, es decir, cuán fina
sea la unión entre el material de restauración y el margen de la cavidad. Y la falta de integridad, la falta de esta área es visible. Entonces aquí se compromete mucho al cliente porque existe posibilidad de acumulación de placa bacteriana, lo que va a derivar en caries periodontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la falta de integridad conlleva a que exista un fenómeno en la odontología que siempre está peleándose dentro de la odontología, que se llama la percolación o la microfiltración marginal, ¿sí? Causando muchas veces desde tinciones, ¿no es cierto?, que se convierten en problemas estéticos, hasta obviamente ya la área secundaria que nosotros conocemos. Entonces, ese problema de microfiltración, indica que el profesional debe hacer el máximo esfuerzo posible para lograr el asentamiento de las restauraciones, ¿cierto? En todas las áreas donde el material se tenga que asentar, para evitar que se formen gaps o donde microfiltra. Entonces, hay que reconocer que la microfiltración es la causa primaria de muchas patologías pulpares, sensibilidad al calor, al frío, a los dulces, a los ácidos. Entonces, la microfiltración tienen que entender ustedes como el sendero por el cual llegan las bacterias a través del fluido oral capilar a la pulpa, y la adaptación que este material puede sufrir es pobre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la causa de microfiltración marginal. Los ionómeros de vidrio y los materiales resinosos han demostrado disminuir significativamente la filtración en comparación con otro tipo de cementos, ¿no es cierto? Y por lo tanto todos estos elementos obviamente radican en que sus propiedades han de mantener, tanto por propias inherentes al material o por otras que tienen que ver el manejo del profesional respecto a este material, ¿sí? Luego tenemos el pH y la sensibilidad, ¿no es cierto? Aquí por el pH se puede producir sensibilidad en la pieza dentaria, y vamos a decir que los más ácidos son los de reacción ácido-base, el ionómero de vidrio, el fosfato, cuando las proporciones son incorrectas, ¿es cierto? Cuando las proporciones son incorrectas, se eleva más la acidez, y esa acidez provoca sensibilidad. Sin embargo, probablemente esto no sea per se causa de patología pulpar, a menos que es importantísimo que nosotros sepamos las condiciones del paciente para que nosotros podamos hacer uso del material respecto a proporción correcta, a la manipulación y a la aplicación adecuada de estos productos. Como estos materiales son del color de los dientes, pueden haber muchos del color del diente, estos materiales se los reconocen como materiales estéticos, y por lo tanto su translucencia es una de las propiedades más importantes. Es importante la translucidez porque a través de materiales translúcidos se permite que la luz llegue al mayor porcentaje del material para producir su polimerización. Ustedes han escuchado que los materiales se tienen que colocar en la boca, y mientras más translúcido sea, la luz va a atravesar mejor al material y por lo tanto va a generar una polimerización más completa, ¿sí? En translucidez y polimerización, podemos decir que la actividad química, ¿sí?,
es posible que se complete por la posibilidad que existe la luz de viajar a través del material, ¿cierto? Y hacer que cumplan polimerizaciones de otros tipos, como por ejemplo la polimerización a oscuras de algún tipo de cemento. Entonces, es difícil tratar de engranar tantas clasificaciones de cementos en una sola conversación donde podamos analizar varias cosas. Pero estamos hablando de materiales nuevos y estamos hablando de adhesión y retención, que son dos cosas diferentes. Los materiales de reacción química mecánica se retienen en el diente. Los materiales poliméricos o cualquier material que tenga un polímero se adhiere al diente. Entonces, los ionómeros de vidrio y los materiales resinosos actuales pueden adherirse a diversas estructuras más allá del diente, ¿no? Es decir, se pueden pegar a diferentes superficies, aunque cada una de ellas tenga diferentes características o situaciones clínicas que no permitan hacer este tipo de fijación en esas piezas dentarias, ¿sí? El éxito clínico del uso del material, entonces, se refiere al conocimiento de los substratos. Si voy a hacer una técnica adhesiva, tengo que conocer los substratos, tengo que conocer el esmalte, tengo que conocer la dentina. Y eso va a garantizar el éxito clínico del material de fijación, pues así voy a lograr mejor adhesión y por lo tanto mayor retención. Se disminuye la microfiltración y se puede prever mayor tiempo de servicio de la restauración en boca. Entonces hay que tener un conocimiento de técnicas de adhesión y de los protocolos de elección de los materiales. Por tanto, son absolutamente importantes en los procesos de restaurar o de rehabilitar pacientes. Un otro elemento que es una propiedad importante es la liberación de flúor, que muchas veces solamente existe en el número de vidrio, ¿sí? Pero estos materiales, dentro de sus propiedades, también pueden liberar flúor, y el desprendimiento de este flúor significa que el material va a tener propiedades antimicrobianas y de reducción de desmineralización dentaria. ¿Recuerdan lo que hemos visto con el ciclo DES-RE, de remineralización, desmineralización? Probablemente varios de estos materiales, ¿no es cierto?, tengan posibilidad de liberar flúor y obviamente tener la posibilidad de generar lo que el ionómero de vidrio genera, que es propiedades antimicrobianas y de desmineralización dentaria. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bien. A ver. Ailín Zdenka Martínez está. Sí, doctor. Ailín, ¿qué es para ti la fijación adhesiva sustrato? Viendo esto, ¿de qué crees que voy a hablar de ello?
Hola. No escucho. Aileen está sin micrófono. Bien, en conceptos de fijación adhesiva, la cementación adhesiva es un tema mucho más complejo que hacer la cementación convencional con ionómero fosfato de zinc, ¿no es cierto? Consume mayor tiempo de trabajo, mayor costo y exige al clínico un adecuado conocimiento y dominio de las técnicas. La fijación adhesiva presenta muchas interfaces que deben ser comprendidas. Por eso hablaba de sustratos en el título. Porque yo ya sé y tengo en mente de que ustedes ya entienden lo que es la palabra sustrato. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sustrato, nosotros estamos hablando de que ese sustrato es esmalte, dentina, puede ser un material de sobre el cual estemos trabajando. Eso ya habíamos visto, ¿cierto? De que obviamente se presentan interfaces y una interfaz es la unión que existe entre el material de prestación con el cemento adhesivo y el cemento adhesivo con la superficie dentaria es otra interfaz. Por eso se genera un monobloque. Entonces, si ambas partes están bien pegadas, la longevidad a largo plazo está influenciada por el tratamiento de superficies de ambas estructuras. O sea, es por el tipo de estructura, de superficie, de sustrato, el que me va a permitir a mí tener un mayor relacionamiento adhesivo entre superficies y así tener estas interfaces completamente adecuadas a lo que es la cementación adhesiva. Entonces, ¿cuáles son los sustratos que tenemos? Esmalte, dentina, cerámica, metal, polímero, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un diferente tipo de proceso de adhesión en cada uno de estos elementos, ¿sí? Yo voy a tener esmalte solamente en la corona, voy a tener dentina coronal y dentina radicular. Voy a tener en materiales cerámicos porcelanas y circonio, en metales aleaciones nobles versus las no nobles, en polímeros cerámicos o polímeros con resina compuesta o polímeros con contenido cerámico como son los cerómeros, ¿sí? Entonces, hay varios elementos que hay que ir analizando, ¿no es cierto?, para poder entender bien el protocolo de fijación. Seguramente esto lo van a llevar ya en operatoria, ¿no es cierto?, porque esto ya corresponde a un tema un poquito más profundo respecto a lo que hemos visto. Pero solo esto para recordar, porque todo esto que hemos visto ya antes se había visto, y es, por ejemplo, el tema este de la dentina intertubular, la dentina peritubular, el tipo de estructura que tiene el diente, que hay que comprenderla muy bien para saber cómo me voy a pegar yo a esos materiales, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer yo que estos se abran para que esta malla de colágeno así abierta permita tener cemento resinoso en los primeros 5 o 7 micrómetros de la entrada de estos túbulos y así tener obviamente los túbulos totalmente abiertos y dispuestos para poder lograr trabajar en la dentina a cualquier profundidad que sea, ¿no es cierto?
la posibilidad de tratar las cerámicas, ¿no es cierto?, para crearle retención, ¿no es cierto?, y obviamente entender técnicas de cementación para restauraciones indirectas y las técnicas de cementación dentro del conducto, dado que son los dos tipos de dentina que tengo. Entonces, no hay otra forma que el entender bien qué es todo lo que tenemos que hacer nosotros para, obviamente, sacarle el mayor provecho posible a todos los materiales, ¿no es cierto? Así que queda como un tema muy importante, ¿no es cierto?, el entender esto, y es la parte filosófica de la odontología la que viene después. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy día. Espero que estudien bien. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen conocer. Y obviamente en el futuro, y después de que pasen las clases con el doctor Leaño, este capítulo va a quedar aún más claro todavía, porque es muy, muy importante tener en cuenta el Recording stopped.